Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chamacos? Por acá saludándolos desde la Posilga y reencontrándonos con viejas amistades que la verdad me dio mucho, mucho gusto saludar y presentarles a todos ustedes a Jacqueline Franco. ¿Cómo estás, Jack? Bienvenida a la Posilga. Hola, buenas noches, Carlos. Pues gracias por la invitación. Por aquí con un poco de frío, pues estamos en invierno, pero pues muy contenta de estar por aquí con ustedes acompañándolos. Me encanta escuchar ese acento regio que ya te vibra por toda la piel. Yo no me doy cuenta, soy originaria de allá, lo saben perfectamente, pero ya no me doy cuenta que hablo chistoso. Sí, mira, yo espero también que no se me pegue por acá el acento jarocho. Yo me encuentro en este momento en Boca del Río Oh, muy y bien. hablando precisamente de acentos, algo muy peculiar que sucede son estos clichés que tenemos con la sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, tú hacia el norte y yo hacia el sur, uno no se da cuenta del timbre, pero la gente sí lo nota, ¿no? Exactamente, sí. Y de hecho, hay gente aquí en donde vivo, que es en Monterrey, para quienes no saben en dónde estoy ahorita en este momento, que todavía me dice, oye, es que tú no eres de aquí, ¿no? Y se dan cuenta. Sobre todo la gente que es como muy de aquí, porque también hay mucha migración, hay mucho movimiento, hay mucha gente de los estados de Veracruz, de Hidalgo, de San Luis Potosí, que ha migrado para acá, al estado de Nuevo León. Pero la gente que es muy de aquí sí me dice, usted no es de aquí, ¿verdad? No, no eres de aquí. Y ese acento, digo, todavía lo tengo. Entonces es un mix, porque cuando hablo también con ustedes allá, con todos mis amigos que se quedaron allá, igual me dicen, no, mándame podcast porque les da risa cómo se escucha el acento chistoso. Exactamente, la meca del podcast. Justo, justo es lo que sucede. Pero bueno, vámonos un poco hacia atrás en el tiempo. Tenemos ¡Ay, invitados. mira, un Michi! Michi, saluda, por favor. Ay. ¿Cómo se llama? Bueno, la gata que acaban de ver pasar por quinta vez aquí se llama Polaris. De cariño le decimos la polilla. Y bueno, pues es muy celosa, como ya se dieron cuenta, entonces quiere toda la atención para ella, por eso se atraviesa por la cámara. Y también los gatos, pues una de mis grandes pasiones, recordarás, Carlos, pues que siempre tuve gatos y no es la excepción, yo sigo teniendo gatos todavía. Sí, es maravilloso los gatos. Ya por ahí tenemos una anécdota. Alguna vez te platiqué, si no me acuerdo, te mostré la foto de un gatito que quise mucho. Según yo, me prometí no iba a volver a tener gatos y no tuve directamente una gata. Sí hubo una gata en mi vida llamada Nina y Ah, lamentablemente murió de leucemia. Entonces ya dije, ya no quiero más gata. sí, sí, es que sí es desgarrador cuando se van. Yo llegué a tener 7 y ahorita, bueno, la que acaba de pasar ya está sobre los 10 años. Yo creo que ya está cumpliendo los 11 años. Entonces sí, o sea, sí son muchos años de una vida que pasan con nosotros. Y a mí sí me ha tocado pues ya verlos partir. El caso de la leucemia que dices, ya también me tocó verlo en otro gatito. Entonces sí, pues son muchas experiencias y mucha compañía las que tenemos con los animalitos, ¿no? Entonces, sí, sí recuerdo también a ti que te gustaban los gatos. Sí, y quien ahora tiene la pasión por los gatos es mi madre. Ya actualmente ya no trabaja, ya está en su casa disfrutando pues de sus gatos, ¿no? Y ahora ella es la que anda por ahí, con la crianza de animalitos y cuando vamos a visitarla, bueno, pues los niños felices, ¿no? Ahí están apapachando esos animalitos preciosos. Ay, Y sí. es muy padre. Fíjate que casualmente esto nos vuelve a traer a la mesa y me pone a pensar mucho, te veo y viajo en el tiempo y pienso en nuestra vida universitaria. ¿Tú qué recuerdas de aquellos años pues, del ICSA, de la autónoma, de la carrera? Uy, no, pues un montón de cosas. Pues son 4 años y medio que pasamos allí.
ya hace muchos años. Digo, es que hace un shock, ¿no? Con las nuevas generaciones. Digo, pues fuimos la primera generación, bueno, yo fui parte junto contigo y seguramente varios invitados más que han pasado por aquí de la primera generación, pues cuando no había nada en el IXA, cuando no sé cómo se llama ahora, la verdad, y como yo no vivo en la ciudad, no estoy familiarizada, pero pues en aquella época era el Transpobre, ¿no? El Transpobre universitario, eran grises, y pues te tenías que formar ahí en el patio, ¿no? Y todo. Los salones eran nuevos, todo era nuevo. Ya no sé cómo está el IXA ahora, después de tantos años. Tiene mucho que no voy. No voy muy seguido a Pachuca y pues al IXA menos. Pero todo era nuevo, ¿no? Y éramos un montón de gente, muchos alumnos, muchas expectativas ahí. Y pues claro, ¿no? Que me acuerdo. Eh, Recuerdo mucho que algunos maestros nos decían que poca gente iba a poder vivir de la psicología, ¿no? Que en el transcurso de su vida probablemente se iban a topar con otras experiencias y que iban a terminar, no sé, haciendo otras cosas. Sin embargo, a mí sí me da como mucho orgullo decir que yo sí, digo, ahorita no, porque, paréntesis, estoy en búsqueda activa de trabajo, pero los últimos 17 años profesionales de mi vida han sido gracias a la psicología. Entonces, si no me equivoco, la semana pasada anduvo por aquí Jorge Gómez Mancera, y pues él es uno de esos como pilares, ¿no? Que de alguna manera me formaron. Digo, tú, Carlos, estuviste justamente en ese proyecto de la UNIFEM, ¿no? Cuando nos formaron como facilitadores para el taller de VIH, de SIDA, género y derechos humanos. Entonces ya cuando yo me inserto al ámbito laboral y que pues yo me vengo acá a Monterrey, que es una ciudad súper industrial, muy diferente a cómo es el panorama en el estado de Hidalgo, en Pachuca, pues yo lo primero que pensé, dije, pues voy a ser psicóloga, pero voy a reclutar, ¿no? Que es el clásico, ¿no? Como el que siempre recurres. Eh, pero fracasé así rotundamente, troné como ejote y dije, no, creo que esto no es lo mío. Y dije, pues, ¿qué podría hacer? Entonces recuerdo, dije, pues yo sé manejar grupos, ¿no? Algo me enseñaron por ahí y me enteré que existía la parte de capacitación en las empresas y que también era un perfil muy orientado desde la psicología. Y dije, no, pues de aquí soy. Y fue así como yo me fui abriendo camino. Entonces yo estoy segurísima que el día de hoy y los últimos años de mi vida, pues yo he comido gracias a que sí he puesto en práctica, ¿no? Muchas de las cosas que aprendí en la carrera, ¿no? Este, esa es una. Y otra cosa que también tengo muy presente de la escuela, que recuerdo mucho, otra de mis grandes pasiones, además de la psicología y de los gatos, que ya se pudo ver aquí, me gusta mucho la literatura. Digo, ya desde niña traía como ese feeling por la literatura. En la escuela tuve grandes amigos, como tú. Otro de ellos pues fue Juan Carlos, que no sé de dónde esté ahorita. Digo, platico con él ocasionalmente. Juan Carlos Cervantes, pero pues recuerdo mucho que era como ese hábito de la lectura, ¿no? Y ahora me gusta mucho y me acuerdo mucho de una clase optativa que tomé. No recuerdo si alguno de ustedes la tomó conmigo, digo, porque ya estábamos todos revueltos, ya eran los últimos semestres de la primera generación, de los que iniciamos la primera generación. Era una clase optativa de psicología y literatura. Y el que daba la clase, al menos a mí, me la dio un biólogo. Entonces se me hace una anécdota muy chistosa de contar porque era un biólogo en la carrera de psicología que daba literatura, ¿no? Y este maestro, que olvidé lamentablemente su nombre ya con el pasar de los años, armó una antología de literatura muy bonita, de literatura orientada exclusivamente a Latinoamérica. Y ya desde entonces, pues no he dejado de tener esa hambre por la literatura, ¿no? Entonces son algunas de las cosas que recuerdo, digo, recuerdo muchas cosas, pero esas son algunas de las, ¡ay, ahí viene otro! ¡Ah! Perdón, el otro invitado ya se atravesó. Sí. Bueno, ese Eh, era Nacho, por si querían saber su nombre, era Nacho. Perfecto, perfecto. Pues por acá le damos la bienvenida también al buen Edgar. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Ya por aquí incorporándonos a este episodio
de la posible, pues darle la bienvenida a nuestra invitada y ya retomando algunos puntos interesantes que nos va comentando, ¿no? Esta perspectiva de lo que quería yo hacer, de lo que después fui desarrollando, pero de lo que me enseñaron también a hacer y que a veces no pensaba que lo fuera yo a utilizar dentro de la formación, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, totalmente, ¿no? Digo, yo no tenía idea de qué iba a vivir después de que egresara. Los primeros años trabajé en un call center muy famoso allá en la ciudad de Pachuca y que ya después me enteré que también era muy famoso acá en la ciudad de Monterrey y que todavía existe esa marca de call center acá. Pero no, no tenía idea, ¿no? Yo me dije, no, pues me voy a ir a recursos humanos porque yo agarré el área social, yo me enfoqué en la parte social y dije, pues, ¿y de eso cómo se come, no? Y cómo se aplica o qué. Eh, pero sí me fue llevando por ahí la vida, todo lo que es el manejo de grupos, me gusta mucho, creo que lo he aprendido a hacer con las bases que tuve y y lo quiero poner en práctica. Incluso recientemente un experimento que estoy haciendo es tratar de abrir un espacio presencial aquí en la zona donde yo radico, donde vivo, para que la gente tengamos una especie de club de lectura donde nos podamos reunir y platicar también de la literatura, ¿no? Y pues definitivamente se reúne la gente, se forma un grupo y digo, ah, pues manejo de grupos, ¿verdad? Porque de alguna manera también me ha tocado vivirlo, ¿no? Y atravesarlo y trabajarlo. Entonces, también eso creo que me puede ayudar a capitalizar mis aprendizajes en la carrera de psicología. Sí, claro, ¿no? Todo sirve. Algo importante que dijiste hace rato, regresando un poco a los prejuicios que tenían respecto de nosotros en la carrera o respecto de la propia carrera, era que la carrera, al ser de reciente creación, al no ser tan popular en aquellos años, estamos hablando de pues 20 años atrás, no iba a ser rentable para las personas que decidiéramos estudiarla. Aún así nos atrevimos a hacerlo, aún así nos atrevimos a traspasar la línea y poco a poco la vida nos fue colocando en diferentes lugares, ¿no? Ahora mencionas un call center, ahora mencionas que te dedicas principalmente a la capacitación de personal. Eh, Mencionas también las bases que te dio la profesión y sobre este aspecto, hablando precisamente de la psicología, ¿qué de la psicología aprendiste tan bien que aplicas todos los días en tu vida? Ah, caray, ¿qué he aprendido de la psicología? Es que ya no sé si lo aprendí directamente desde la psicología o ya lo he aprendido a lo largo de mi vida, ¿no? Que es como ser más sensible a las personas. Digo, yo no me decanté por la parte clínica, tampoco, pues después continué estudios superiores o especializados en la psicoterapia. Pero sí tener como más ese feeling con la gente, ¿no? Pero creo que la he ido desarrollando pues a lo largo de los años y mucho ha sido en el trabajo o en el aspecto profesional porque trabajo con personas. Entonces me gusta mucho escuchar las historias detrás de cada persona, ¿no? Entonces he aprendido a escuchar, a tener menos prejuicios o al menos identificarlos. Pero creo que ha sido, las bases me las dio la carrera y luego las he ido desarrollando, ¿no? Porque si yo te dijera, no, pues soy buenísima con la inteligencia emocional, o sea, no, no, definitivamente no, soy súper transparente, a mí se me ve, se me nota, se me escucha cuando alguna emoción está atravesándome. Y si yo te dijera, no, sí, uy, sí, harto control y autocontrol y dominio y todo, o sea, no, 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 eso no lo desarrollé ni creo que lo aprendí. Pero lo otro sí, ¿no? Como conocer más a la gente, tener más ese feeling con las personas. Bien, aquí una característica específica, digo, me sumé a este programa unos minutitos después, pero no sé qué tanto, a lo mejor, has escuchado o sepas un poco de lo que ha dejado la posibilidad, sobre todo con aquella
primera generación o lo que fue sumando la posilga a la primera generación, que era a veces recordar cosas que ya teníamos completamente olvidadas, ¿no? Y en ese trajín de tal vez, en efecto, ahorita lo que decías, pues bueno, en el desarrollo del trabajo, de otros estudios, se va sumando, pero precisamente cuando empezamos a hablar de esa primera generación, cuando empezábamos a hablar de ese ICSA en el lugar de la nada, que hoy pues está más invadido que de todo, ¿no? Hasta comercialmente ya está invadido. Pero, ¿qué nos podrías comentar de aquellas experiencias que tal vez sí digas son puntos que marcaron definitivamente, ya sea en lo académico o en mi vida? Cada uno de los que han visitado la posibilidad de alguna forma lo van diciendo. Algunos nos dicen, híjole, de lo que me perdí porque muchos vivieron de otra forma y sin embargo, yo creo que cada uno de nosotros tiene una vivencia en particular que dice, esto sí me marcó y esto sí es lo que es el sello de haber podido estar ahí, ¿no? Uy, no, pues ya ahora sí que voy a tener una regresión ahorita. Bien, Eh, para allá íbamos. Son muchísimas cosas, invariablemente yo sí viví las quesadillas de Tilcuautla, ¿no? Que te subías a la combi y pues no sé, te volabas el día entero a veces. Ahí en las quesadillas ponías la rocola y te echabas tu caguama, ¿no? Digo yo, Y eso sí lo. que reclamaba, perdón, reclamaba el dueño de, no, pues ya se acabaron, todas las botellas, ¿no? Ya no se van a vender quesadillas. Sí, 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 o sea, sí me tocó, sí lo viví, digo, no sé quién no, digo, me llama la atención que hay gente que dice, no, pues yo no lo viví, dije, ah, bueno, pues yo sí, yo sí me fui a las quesadillas a Tilcuautla, todavía creo que hice el trayecto, creo que hasta caminando, cuando estaba todavía el Huawei de la Concepción, pero pues mayormente en la combi, ¿no? Siempre fue en la combi. Me tocó la inundación de 1999 en un octubre, que todo Tulancingo y la Vega de Mestitlán, y fue algo muy similar a lo que pasó este año con el huracán Priscila. Muchos de ustedes que no eran de la ciudad se quedaron ahí varados, o se metió el agua a sus casas en Tulancingo, o sea, me tocó eso también. ¿Qué más me tocó? Digo, bueno, esas fueron cosas que me marcaron. Y cosas que ahora recuerdo y que me gustan mucho recordar. Me gustaba mucho cuando salíamos de las clases en la noche y nos teníamos que subir al universitario. Digo, en aquella época se llamaba universitario, ya no sé cómo se llama ahora, el Gazabús o cómo se llama. En aquella época era el transpobre universitario, porque pues todos éramos estudiantes, todos éramos pobres. Y te subías y alcanzabas lugar que bien, aventaban las mochilas por las ventanas, se llegaban a aventar algunos, me tocó ver estudiantes que se aventaban por las ventanas para poderse sentar, pero había algo que me gustaba mucho, era sobre todo en las clases de la noche, muchachos. Eh, Apagaban la luz los operadores del camión, ¿no? Y entonces, pues ya no veías a la gente, pero la escuchabas. Entonces me gustaba mucho a mí escuchar a la gente, ese ruido como general de voces hablando, pero no escuchabas una voz en particular, ¿no? Eran todos hablando y todos animados, cosa que no pasa cuando te subes a un transporte público, ¿verdad? Pues porque cada quien va en su mundo, pero ahí se veía la boruca y todo, era algo que yo disfrutaba mucho, me gustaba mucho escuchar eso, y es un recuerdo que tengo, digo, no va de acuerdo ni con lo profesional ni nada, pero fue una vivencia que me gusta mucho recordar, porque no me ha tocado volver a escucharla en algún transporte nuevamente, ¿no? Salvo que vaya de excursión a algún lado, pero pues tiene siglos que no voy en un autobús lleno de gente, con gente que conozco, con gente que se conoce, pero ese sonido me gustaba mucho, no sé si alguno de ustedes lo recordará, pero bueno, sí es algo que me dejó como muy marcada, ¿no? A mí sí me gustaba mucho eso, esa oscuridad y el ruido de las personas hablando. Que los psicólogos al instituto le dimos vida. Algo que me decía, por ejemplo, el enano, a lo mejor te acuerdas de él, nuestro amigo de odontología.
era que los doctores eran muy apagados, siempre andaban estudiando, durmiendo ahí en la biblioteca. Los dentistas muy fashion, ¿no? Muy, como de la pose y todo. Y los psicólogos era la locura total cuando se subían al Transpobre porque íbamos cantando, íbamos en el chisme, diciendo cosas, hablando fuerte. O sea, sí, ahora que mencionas justo este tema de que la multiplicidad de voces que se escuchaban adentro del camión, pues también era las cosas que pasaron en ese camión, ¿no? Por acá voy a soltar una anécdota, no me acuerdo si la platiqué o no, de aquella vez que me encontré al buen Ganso en Ciudad Universitaria, hoy Ciudad Universitaria, que por cierto acababa de tomarse unas copitas que acostumbraba a hacer en su hora de la comida, y se fue recordándome mi progenitora desde Ciudad Universitaria hasta el ICSA, a grito pelón, y pues era la forma en cómo nos llevábamos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues ahí estaba la posilga, ¿no? La posilga, por favor, refresquenme la memoria, pero ahí estaba la posilga, ¿no? Era una casita ahí de renta que tenían ahí a un lado de la uni, y le decían la famosa posilga, ¿no? Y pasaron varios por ahí, por esa vivienda. El ganso, ay, hasta me acordé del ganso, ya tenía mucho que no, que no lo recordaba, precisamente era de la banda, o sea, era de la banda, sí es cierto. Sí, pues sí, eran cosas que nos pasaban. Yo también hice muchas veces ese recorrido hasta la uni y de regreso. Sí, sí lo recuerdo también. Qué buenos tiempos, qué buenos tiempos aquellos. Sí, muchachos. Pues sí, sí, son de las cosas que recuerdo. Digo, recuerdo muchas más, recuerdo maestros, recuerdo clases, recuerdo a Hegel, pero no sé, nunca supe nada de Hegel. Foucault, por cierto, les voy a comentar, eso sí quisiera hacerle una promo ahí. Eh, pues cuando yo migro y vengo a Nuevo León y vengo a Monterrey, conozco también muchos psicólogos. Yo estoy rodeada también de psicólogos porque en recursos humanos es habitual que el perfil sea o un administrador o un psicólogo. Sin embargo, sí quiero hacer la propaganda de que creo que tuvimos una muy, o sea, no sé cómo esté ahora, la verdad lo desconozco, y ya de la parte académica me he desconectado muchísimo, pero creo que en aquellos años tuvimos una muy buena formación, porque yo el día de hoy es día que le pregunto a alguien que estudió psicología acá, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Nuevo León o en alguna otra escuela, y le digo, oye, pues, ¿qué no has visto a Foucault? ¿Qué no has visto la parte de vigilar y castigar? Oye, pues, ¿qué no has visto que... ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cómo se escribe? Ah, sí, luego lo veo, ¿no? Entonces, digo, chis, dije, pues, ¿qué no era básico o qué no es básico, ¿no? De abordarlo en la formación. Y sí me sorprende mucho ver esa diferencia. Creo que sí tuvimos una formación de muy alta calidad, muy comprometida, y la verdad me ha costado ver pues ese nivel en otras, digo, en otras generaciones y en otras escuelas, ¿verdad? Digo, no quiero generalizar, pero es algo que yo he visto a la distancia, ¿no? Y que me ha tocado verlo acá precisamente, que es a donde yo estoy radicando. Precisamente, yo creo que desde la perspectiva que se tenía en general del abordaje de las diferentes áreas de la psicología. Dos, el momento en el que se van integrando desde también diferentes perspectivas docentes y que cada docente nos quería llevar a su propio viaje de la psicología. En ocasiones un poco se raspaba con los viajes de los otros compañeros docentes, pero la realidad es que al final se terminó respetando y una perspectiva muy completa, ¿no? De diferentes teorías, de diferentes áreas, y creo que eso es lo que enriquece realmente esa formación,
No sabré si es característica de las primeras generaciones, creo que a la suma de las experiencias nos dicen que sí. Otra de las que nos han mencionado es el tiempo de horas vuelo en prácticas de campo, prácticas profesionales, servicio social. Creo que eso es característico y hace un momento lo decías en cuanto a, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? Pero tal vez hay una frase que manejamos aquí, el ya sabía, bueno, ya teníamos lo que éramos, pero no lo sabíamos. Y la realidad es de que cuando se presentan las situaciones, pum, ahí fluye lo que ya nos habían forjado y formado, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Digo, para mí fue muy grato. Yo no me lo esperaba, ¿no? Pero pues ya varios años en recursos humanos. Y sí, y si no me equivoco, alguna vez lo comenté directamente con Carlos, ¿no? No me acuerdo en qué foro fue, en alguna ocasión, y que sí me sentía muy agradecida por la formación que tuve y que me permite el día de hoy, pues, haber consolidado una carrera. Digo, muchas otras cosas ya las aprendí sobre la marcha, como por lo regularmente pasa, ya las vas aprendiendo en el camino, pero esas bases y esa confianza, porque yo recuerdo mucho que la primera vez que me postulé para un trabajo acá en Monterrey, era para el área de capacitación y me dijeron, ¿sabes qué? Vas a tener que desarrollar un tema, o sea, lo vas a preparar y vas a venir y lo vas a presentar en un foro, ¿no? Presencialmente, aquí te vamos a esperar. Y yo me acuerdo que aquella vez preparé el tema, y me paré frente al grupo y yo siento que brillé. Ay, sí, yo brillé ahí, ¿no? Porque yo ya manejaba con mucha confianza y mucha soltura el hacer uso de los espacios. Por ejemplo, algo que nunca se me va a olvidar, digo, y un poco entrando a esta dinámica de los recuerdos, recuerdo mucho a Víctor, recuérdenme, Víctor Ortiz, ¿no? Fue durante algunos años el coordinador de la carrera, los primeros años. Y yo recuerdo que entraba al aula y se hacía el silencio, ¿no? Y él no decía nada, ¿no? Entonces ese dominio del grupo y cómo hacía uso del espacio físico en el aula, por ejemplo, entre otras cosas, yo lo aprendí viéndolo. O sea, sí me lo enseñaron después, pero yo lo aprendí viéndolo. Entonces, les quiero compartir una experiencia que me pasó hace como, yo creo que un par de años. Me invitaron a dar una capacitación en una empresa para la cual formaba parte y esa vez estaba el dueño de esta empresa familiar y él no me había visto trabajar en un aula, ¿no? Porque iba yo a dar una capacitación para operadores. Y pues yo, cada que un operador tomaba la palabra, me desplazaba o me acercaba hacia la persona o me alejaba para poderlo ver de frente. Y recuerdo mucho que esta persona me dice, me manda a decir aparte, ¿no? Porque no me lo dijo directamente, me dice, me manda a decir al siguiente día, porque había otra sesión de capacitación, me dice, licenciada, le queríamos pedir un favor, ¿sabe qué? Es que usted se mueve mucho en el salón y me distrae a la gente, le encargamos por favor que se pare ahí en un puntito y de ahí no se salga, ¿no? De su cuadrito que ahí agarre, desde ahí de usted su tema, ¿no? Y pues era la mano que me daba de comer y pues tuve que acatar ahora sí que acatar la orden que me dieron un día. Ya al siguiente ya otra vez agarré y ahí del aula mi espacio, pero dije, caray, ¿no? Dije, yo aprendí lo primero que aprendí al desenvolverme en un grupo, es apropiarme del espacio que tengo para poder utilizarlo, para poder acercarme con la gente, con el grupo, y se me hizo muy curioso, ¿no? Que me dieran esa instrucción directa. Pero sí, digo, lo recuerdo porque pues esto lo aprendí viéndolo en el aula, ¿no? Viendo cómo manejaban el grupo nuestros maestros. Y en particular, este, pues, pues sí, ¿no? La parte del manejo de los grupos. Entonces, también es algo que el día de hoy, pues yo traigo a colación porque pues fue de mis primeros aprendizajes.
Hablando en esa perspectiva, desde esa experiencia ya laboral, ¿qué tanto realmente se respeta el papel del psicólogo, tomando en cuenta que en muchas ocasiones, pues, en efecto, de otras áreas, no mencionaré, porque a veces está invadido por otras áreas profesionales, y que sin duda el psicólogo, pues, tiene esa preparación o ese punto de vista desde el comportamiento humano, etc., etc., pero la realidad es de que muchas veces vemos, pues, que a veces no tienen esa preparación, ese perfil y trabajan ahí. ¿Qué tanto se respeta, qué tanto se valora o qué tanto a veces, tristemente, se les da incluso hasta para aplicar test cuando no saben y simplemente, pues, es: "Ah, no hay problema, lo aplico, se califica así y ya"? ¿Qué es esa experiencia que has tenido en torno hacia a la propia psicología? Híjole, pues en el área en la que yo me encuentro, que como ya les platicaba, pues es recursos humanos en las empresas, pues yo creo que sí andamos codeándonos ahí un 50-50. O sea, sí hay muchos psicólogos, habemos muchos, me he topado jefas, que he tenido jefes, que he tenido colegas en orden horizontal, en la jerarquía, que son psicólogos, que llevan las riendas del departamento, por ejemplo, o que se especializan en reclutamiento y selección, o que están en capacitación, pero la mitad son de otras áreas. Digo, en recursos humanos específicamente convive mucho la administración, ¿no? Aquel que estudia administración de alguna manera puede moverse a la parte de RH, y también me ha tocado ambientes donde yo soy la única psicóloga y hay puros administradores, ¿no? Y a lo mejor alguien de trabajo social, pero sí está, yo creo que 50-50, o sea, al menos en el giro donde yo me encuentro, ¿verdad? Eh, sí se respeta, pero también es cierto que de otras profesiones tienden también a desempeñarse dentro de la misma área, ¿no? Y sí hay, pues, una perspectiva diferente, ¿no? Sí hay, creo, algo que el psicólogo, pues sí tiende a conocer, a lo mejor de manera más íntima, ¿no? Sobre las personas, sobre el hacer. Y en específico la parte de los test que preguntas, digo, sí me ha tocado que la mayoría sí son, así, ahora sí que sí son psicólogos, ¿no? O sea, sí ejercen la psicología, o se apoyan de herramientas o de empresas o de terceros proveedores que les realicen estas pruebas, ¿no? Y las interpreten. Muchas veces ya vienen procesadas por algún software, pero ahí sí, o sea, eso sí he visto, ¿no? Que sí son psicólogos, al menos en esa parte. Por aquí hay un saludo en la página de Facho, psicóloga, qué gusto escuchar su inicio de universidad. Saludos desde Canadá. Muchas gracias a Facho desde Canadá, allá en los fríos Vancouvers. Muchas gracias por conectarse. Es mi hermana de Canadá. Qué padre que hasta allá nos estén escuchando. Un saludo, Facho. Gracias por estar con nosotros acá en La Posilga. Y vamos, algo interesante que acabas de mencionar en este momento acerca de las múltiples profesiones que convergen en, sobre todo en los ambientes laborales, ¿no? l- Aunque pareciera que todos podemos hacer lo mismo, en realidad cada uno tiene sus particularidades y dentro de estas particularidades, hace un momento decías, ¿no? Del feeling, de cómo podemos guiar a las personas. En este aspecto, eh, ¿bajo qué entornos o bajo qué ambientes tú te has sentido más cómoda laboralmente hablando? No especifiquemos empresas, sino más bien entornos. Ay, pues entornos. Híjole, pues es que casi toda la experiencia que he acumulado ha sido justamente en ambientes de capacitación. Me ha tocado trabajar. Me gusta mucho poner el ejemplo de que para mí toda esta trayectoria que yo he desarrollado es como si los pilotos de aviones, ¿no? Dicen, no, pues tengo tantas miles de horas de vuelo, ¿no? Así miden ellos como su experiencia.
Y yo digo, pues yo tengo, la verdad ya no sé cuántas horas frente a grupo. También me ha tocado de todo, ¿no? Trabajar con toda la gente, gente que no sabe leer, gente que sí sabe, gente con doctorados de todos los grados de estudios, de todos los niveles jerárquicos, y en todas las condiciones, con aula, sin aula, con mesas, sin mesas, con lápices, sin lápices, digo, hablando específicamente de un proceso de capacitación institucionalizado en una empresa, ya me ha tocado vivir de todo, pero definitivamente creo que la parte más enriquecedora, a mí me gusta mucho trabajar con los perfiles operativos, porque son los que más cosas te dejan, ¿no? Más de cerca ves la realidad. Entonces, digo, he tenido, me decía una amiga alguna vez, ay, Jacqueline, pues ¿en cuántas empresas has trabajado? Y yo, ay, no sé, ay, son muchas, ¿no? Pero cada una ha dejado en mí algo y he aprendido algo yo de cada una de ellas. Pero sí, o sea, las personas que están en la parte operativa, que están más cerca del trabajo que se debe de hacer, creo que son las que más te enseñan, ¿no? Las que más te dejan algo. Eh, pero, híjole, pues digo, si pudiera decir que algo que me gusta más sería esa parte, ¿no? Y además me gusta mucho aprender, entonces agradezco mucho cuando me puedo insertar a un nuevo trabajo, que es un giro diferente que no conozco, porque ya también conozco muchos giros. Aprender cosas nuevas me gusta mucho, ¿no? Aprenderlas y luego poder transmitirlas. Entonces, algo que definitivamente disfruto mucho es el aprender yo, ¿no? Porque es curioso porque a veces me hacen en las entrevistas de trabajo, me preguntan, oye, pero es que esta es una planta y vas a estar aquí entre máquinas y ruido, o vas a tener que salir al patio y vas a tener que utilizar equipo de seguridad. ¿Hay algún problema contigo para eso? Dice, porque hay gente que no le gusta y que pues, prefiere estar en un escritorio, ¿no? Y no, a mí la verdad me encanta el campo, me gusta mucho aprender de la operación. ¡Ay, otra vez viene el gato! ¡Saluda! Me gusta mucho aprender de la operación y por eso creo que los perfiles, otra vez, ay, nada más no te acuestes aquí, por favor. Creo que por eso disfruto mucho la parte operativa, ¿no? Porque es la que más me enseña. Ay. Dentro de ese camino recorrido, manejándolo en dos momentos, creo que todos siempre podemos, precisamente hablando del aprendizaje, marcar los momentos más complejos y los momentos más gratificantes. ¿Nos podrías mencionar uno de los momentos más complejos que has tenido y uno de los momentos más gratificantes? Sí, uno de los más complejos, ay, caray. Pues específicamente sobre la parte les repito, pues que hablo desde mi experiencia, ¿verdad? Desde los procesos de capacitación tengo un recuerdo que nunca se me va a olvidar. Estaba en una capacitación en Tijuana, me había tocado viajar para allá. Eh, Digo, algo que agradezco también, ay, perdón, ay, atravesó el gato otra vez. Es que la profesión que yo escogí me ha permitido viajar mucho y eso lo agradezco porque yo antes no salía de Ixa, ay, sí, de Ixa a mi casa, de mi casa a Ciudad Universitaria, pero mi carrera y mi profesión me han permitido viajar mucho y esa vez estaba yo en Tijuana. Teníamos que implantar una nueva cultura organizacional que venía desde el corporativo de la compañía y pues iba a trabajar, eran unos cursos que duraban 8 horas, y pues yo tenía que abordar toda mi plantilla de la zona norte del país, eran como 2,000 personas. Y esa vez estaba en Tijuana y wow, qué experiencia conocer Tijuana y conocer a la gente de Tijuana, pero ahí tuve un grupo que jamás se me va a olvidar. O sea, tuve un participante bien difícil de roer, en cada que podía me tiraba y me echaba abajo el grupo y yo, ¿no? Y me cuestionaba y me decía y no lo olvido jamás, ¿no? O sea, no lo olvido jamás. Y ahora cuando siento que me toca un grupo difícil, me acuerdo de esa vez y digo, no, ya si viví Tijuana, ya todo lo demás lo puedo pasar, ¿no?
porque fue muy complicado, ese participante fue muy difícil, el grupo no ayudaba tampoco, digo, porque ustedes saben, quienes han manejado grupos, pues a veces el grupo mismo solo empuja o tira o te da para acá, y esa vez no, híjole, entonces sí, terminé yo muy agotada. Yo he sabido de personas que son colegas míos que se salen de plano, no, detienen el proceso de capacitación y se salen y saben que ya no puede continuar. Yo sí seguí, pero sí me costó mucho trabajo. Ese es uno de los más, de los retos más difíciles que me ha tocado vivir. Y de los más gratificantes, pues igual, ¿no? Procesos de grupo donde me ataco de la risa. Hace como unos 2 años, yo creo, me tocó viajar a San Luis Potosí. Eh, y todo el proceso de capacitación estaba dando un curso de liderazgo, era pura risa. Bueno, yo también dejé que se desbocara la risa, ¿no? Entonces también nos hicimos una pausa para comer el grupo, nos iban a servir la comida y todavía me dice una participante, dice, me duelen los cachetes, dice, de tanto reírme. Entonces también ha habido momentos como muy divertidos, como muy entretenidos. Y lo que ya les dije también, me encanta la parte de los viajes, ¿no? Creo que es algo que agradezco mucho que haya escogido una profesión y un área en específico que me haya permitido viajar porque he conocido muchísima gente, ¿no? Y eso me ha enriquecido mucho también, contestando sus preguntas si es que las contesté. Perfecto. Por acá hay un saludo más en la página. Quetzal Papalotei. Saludos a la psicóloga Jacqueline desde Oaxaca. Quisiera que nos contara de su interés en la literatura y los procesos de formación alternativa que lleva en ese tema. Un saludo hasta allá, a la doctora Toledo, que está allá en el istmo de Tehuantepec. Gracias y de regreso los saludos. Sí, pues les platicaba un poco al inicio que tengo varias pasiones en la vida: la psicología, los gatos, la literatura y los Simpson. Son 4, entonces. Entonces, sí, con relación a la literatura, actualmente pues estoy tratando de abrir espacios en la zona donde me encuentro con la finalidad de que la gente que está interesada en la literatura pues pueda sumarse, ¿no?, a leer. Hay un meme que circuló por ahí de los Simpson, ¿no?, donde está Homero encarnando la literatura y dice, nadie puede comprender el comportamiento humano mejor que yo, y dice literatura, ¿no? Y luego señala a Bart Simpson y dice, y tal vez el muchacho, y Bart Simpson es la psicología. Entonces, a mí me encanta la literatura porque desde que yo recuerdo decían que Freud pues se inspiró, pues cuánto no, ¿verdad? De Freud se inspiró en la mitología griega, en Dostoyevsky. Yo recuerdo que compré Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky porque hablaban del parricidio, ¿no? De este deseo inconsciente de la muerte del padre. Eso lo veíamos en psicología. Entonces, a mí me encanta también relacionar la vida de uno mismo, pues definitivamente está plasmada en la literatura, ¿no? Y la podemos también engarzar con la psicología, claro, porque pues ambas, tanto la literatura como la psicología, pues de alguna manera abordan pues toda la complejidad del ser humano, ¿no? Y en particular me gusta mucho leer porque pues tengo la oportunidad de vivir más vidas sin moverme de mi lugar donde estoy leyendo, ¿no? Y vivir pasiones y tristezas e iras e indignaciones y todas las emociones desde la literatura. Entonces sí, pues es un proyecto que está lanzándose, lo acabo de iniciar apenas la semana pasada, invitando pues a gente de la zona. A mí me sorprendió mucho que la gente está interesada en que sea presencial. También me llamó mucho la atención que la mayoría de las personas que contestaron fueron mujeres aquí en mi entorno y que muchas son mamás. Entonces, son mamás trabajadoras que les interesa la literatura y que necesitan espacios de conexión, pero físicamente. Los espacios virtuales los están relegando un poco porque lo que quieren es más la conexión. Entonces, la verdad que me ha venido a la cabeza muy recientemente, pues todo lo que es estas dinámicas grupales, porque
Indudablemente, el día que llegan estas personas a mi casa, que es su casa, porque aquí es a donde estoy invitando a que se abra este espacio, pues llegan y nos sentamos y se arma un grupo y pues ustedes lo saben, ¿no? Siempre cuando se reúne un grupo, pues hay un deseo de que el grupo sea terapéutico y lo primero que pasa es que se empiezan a desbordar otras cosas en la tacita de la literatura. Y que yo empiezo a ver y digo, pues yo las veo porque yo tengo ya los ojos puestos pues en ese feeling de escuchar los subterfugios del grupo, ¿no? Pero muy interesante también, están cordialmente invitados cuando vengan a Monterrey al club de lectura narrativa corta. Perfecto. ¿Cuál sería, Muchas gracias. Perdón, perdón, amigo, un último saludo que tenemos adelante? en la página. Liliana Ramírez Oropesa, una excelente mujer, madre e hija, te mando muchos besos. Ahora sí, amigo, adelante. Gracias, Lili. ¿Cuál sería tu top 3 de libros? ¡Wow! Ay, qué buena pregunta. Híjole, indudablemente me gusta mucho Rulfo, me gusta mucho Pedro Páramo, ya lo he leído no sé ya cuántas veces. Me gusta mucho Rulfo porque creo que, digo, mis abuelos, los papás de mi papá eran de Jalisco. No específicamente de la zona de donde era Rulfo, pero tengo la sensación de que cuando leo a Rulfo escucho algunas de las palabras que utilizaba mi abuelita. Engarruñado, ¿no? Son palabras que se las escuchaba a ella y vienen en Rulfo, ¿no? Entonces, Rulfo, pues definitivamente es uno de mis grandes amores, ya sea Pedro Páramo o su conjunto de cuentos del Llano en Llamas, todos. Otro que me gusta mucho y me enamoré de él y fue precisamente en la carrera, muchachos, en la clase con el biólogo que nos daba literatura en psicología, fue Juan Carlos Onetti. Lo conocí porque ahí venía en la antología un cuento que se llama Bienvenido Bob y me enamoré porque describe, digo, no sé si lo han leído, pero describe esa transición de la juventud a la adultez, ¿no? Entonces, la referencia de Bienvenido Bob es la que el personaje, digo, es un cuento, le da la bienvenida a Bob al mundo al sucio mundo de los adultos. Esa es la frase que usa Onetti. Entonces, me gusta mucho Onetti. En general, sus cuentos, sus novelas no soy muy fan, me gusta más el cuento corto. Y perdón, me preguntaron por obras en específico, me fui ya por autores. Adelante, adelante. Me gusta mucho una autora que recién descubrí que se llama Lucia Berling. Era estadounidense, pero vivió muchas vidas en vida, entonces si no me equivoco, vivió en Alaska, vivió en Estados Unidos, vivió en El Paso, vivió en Ciudad de México porque una de sus hermanas vivió en Ciudad de México, vivió en Chile, y esta mujer, pues dentro de su vida, genera la famosa realidad ficcionada, ¿no? Entonces, deja 4 hijos y los hijos los entrevistan, ahora que ha tomado un boom. Lucía Berling escribe o compilan sus obras, que es cuento. Hay uno que se llama Manual para las Mujeres de la Limpieza, y es una antología de cuentos suyos. Y ahí sus hijos, cuando los entrevistan ya posteriormente a la muerte de Lucía, dicen, es que ya no sabemos cuál era realidad y cuál era ficción, ¿no? O sea, mi mamá escribía sobre nosotros y sobre lo que nos pasaba, dice, pero ya de pronto es difícil saber cuál sí fue y cuál ella lo plasmó en el cuento, ¿no? Con Lucía Berling pude vivir lo que era un delirium tremens, yo no sabía qué era eso. Lucía Berling fue alcohólica muchos años de su vida, y te narra en una de sus obras cómo tenía que levantarse en la madrugada, esperar a que una farmacia o una licorería abrieran sus puertas y ella pudiera ir a tomar alcohol porque ya no tenía, ¿no? Y cómo le daba terror morirse de delirium tremens en un gran almacén, que no alcanzara tiempo a volver a tener alcohol en su sistema, ¿no? Entonces creo que sería como mi top 3. Te voy a compartir un poco, y esto viene para una pregunta. A veces dentro de las charlas diarias, de las experiencias que hemos tenido en los últimos años aquí con Carlos, pues se da esas charlas profundas de análisis, de reflexión,
y se marcan en extensos audios, ¿no? Vía WhatsApp. Y en algún momento yo le decía a Carlos, pues bueno, es que esto da para un libro, ¿no? ¿Has pensado en escribir, has pensado en crear tu propio viaje plasmado? Uy, sí, es mi sueño guajillo. Bueno, guajiro, ¿verdad? Me gusta decirle guajillo. Ahí a Quetzal Papalo, que está mandando saludos allá desde Oaxaca. Es un chiste local. Su hermano solía decir que era un sueño guajillo. Sí, por supuesto es la escritura, ¿no? Creo que a todos los que nos gusta leer, el sueño anhelado es la escritura. Jorge Luis Borges decía, uno lee todo lo que tiene a la mano, ¿verdad? Pero uno escribe lo que puede. Digo, jamás en la vida me compararé yo con este señor, que también tengo por ahí sus obras completas en cuento, pero ay, se me fue la onda porque me interrumpió el gato. No, sí, quiero escribir, ese es uno de mis sueños guajillos, sí me gustaría mucho escribir cuento, ficción, o pues de lo que se me atraviese, ¿verdad? Alguna vez escribí sobre la maternidad en un grupo al que me uní, no era para pulir la escritura ni nada, eh, pero sí estaría padre, ¿no? Nada más falta que me anime, que me anime a hacerlo. Y sí. ¡Ay, ahí viene Adelante, el gato adelante, otra vez! Carlos. Perdón. Bueno, ya conocieron a mis gatos. Adelante, Carlos, y pásale el tip de para en qué momento se va a animar, hombre. Claro, mira, por acá siguen los saludos en el Face. Este, Facho dice, no descarte, licenciada, un grupo virtual para los foráneos. Me encantaría leer su libro y nos regresó la pregunta también a nosotros, amigo. Dice que la posilga diga cuáles son sus 3 libros favoritos. Mm, sí, claro. No, ese es para otro capítulo, amigo. Eso da para otro capítulo. Sí, sí, definitivamente. Pero digo, si se acuerdan de alguno y que recomienden, adelante. No, pues más que libros, a lo mejor autores, ¿no? Como bien mencionabas. Precisamente hace 15 días que platicábamos con Jorge, pues hablábamos de estos dossiers, de estos capítulos enormes de antología que nos hacían leer y que decía Jorge, a veces eran cosas que no les tocaba todavía leer a ustedes, pero se las compartíamos con mucho gusto, ¿no? Con el ímpetu de que conocieran un poquito más. De Entonces, volarnos la cabeza, ¿qué? de volarnos la cabeza, justo, justo, justo. Pues se nos está yendo rapidísimo, rapidísimo el tiempo. ¿Qué le preguntamos, amigo? A ver, No, yo a mí nada ilumíname. más me gustaría agregar, digo, ya si están en la búsqueda de alguna sugerencia, hablamos en algún momento de ella, Sabina Spielberg, que fue amante de Carl Jung, pupila de Sigmund Freud, y que curiosamente en las escuelas que se aprende de psicología no se habla de ella, pero que por ahí tiene sus obras y son muy interesantes, ¿no? Y que curiosamente también dentro del estudio de la psicología, la mayoría que estudian psicología son mujeres y no acuden a las obras de mujeres, ¿no? Entonces, por ahí, Sabina Spielberg, léanle y también tiene bastante, pues, material interesante, ¿no? Excelente. Nada más para no errar, hay una película, ¿verdad? Si no me Sí, sí, sí. equivoco, que se llama Un método peligroso, algo así, le pusieron en español, y trata, Sí, ¿verdad? es la que como que un poquito da a conocer más esto, pero más sin embargo, ahí en YouTube también podemos encontrar Te doy mi alma, que es como que el antecedente de Método Peligroso, y que pues a final de cuentas es como que una miradita de lo que fue su vida, ¿no? Pero o sea, en efecto. Pues sí, ya lo decías, Carlos, para cerrar. Por aquí, Quetzal
Pápalo TI nos dice que leamos la Biblia. Igual uno de un Sí, caudillo, ¿no? Seguramente nos va a recomendar por ahí y algún otro. Y también nos dice la del Sósima Olivera Aguilar. ok, No, no he ¿no? leído a Sósima Olivera Aguilar, ya son cosas muy arriba. Yo pensaba que intentando descifrar a Alejandra Pizarnik ya estaba cruzando límites insospechados, pero Sí, ya sé. Digo, la verdad que yo me he inclinado por buscar los trabajos que han hecho mujeres en los diferentes campos que me interesan y en particular en la literatura, sí, digo, ese ha sido plan con maña. He tratado de buscar muchas autoras mujeres, ¿no? Y me he encontrado con hallazgos buenísimos. Digo, en la psicología ya no me fui como tanto por allá, pero en literatura sí. Y creo que uno de mis sueños también guajillos es para estos grupos que ahorita están en modalidad presencial y después puedan ir quizás a modalidad en línea, pues tener una antología de narrativa corta, ya puede ser cuento o novela corta, y que sean de mujeres, ¿no? Literatura de mujeres. Para mujeres y pues por supuesto también son bienvenidos los hombres, ¿verdad? Pero muy interesante lo que las mujeres escriben también, ¿no? Lo que han escrito a lo largo de los años. Pues le comentamos que algo que le llamamos el efecto Posilga es que lo que decimos sin querer luego lo volvemos realidad. Por ahí te platico de que un día bromeando le dije a Carlos que hiciéramos, bueno, estábamos en la elaboración de un congreso y le dije, pues le ponemos Posil Congreso, ¿no? Y algo que salió así de cotorreo, pues hoy vamos ya por, ¿cuál es el cuarto, amigo? vamos por el cuarto, pues el Congreso Internacional de Psicología. Le decía yo a Jacqueline que pues está abierta la convocatoria, igual por ahí a nuestra compañera oaxaqueña desde el Istmo, la doctora, abierta Sí, la convocatoria. Hemos tenido, no es por nada, pero invitados de primer nivel. Por ejemplo, en el Congreso 1 anduvo por allí Mónica Pineda, anduvo por ahí Milton, Carmina, Lavinia, Jorge. Para el Congreso número 2, no quiero omitir a nadie, tuvimos invitados de Colombia, invitados de República Dominicana, este, por ahí Uruguay. de Uruguay, ay, se me va, de donde son las polladas, los carritos de hochos, ¿cómo se llama? Perú. Invitados de creo Perú, que sí. para el Congreso número 3, vamos, hemos ido afortunadamente aumentando el nivel. Una cosa es la posilga, otra cosa son la cantidad de memes y tonterías que publicamos ahí a cada momento, pero lo que sí es serio, lo que es muy formal, aunque tiene el nombre de Posil Congreso por marketing, por branding, eh, tiene la formalidad de un congreso de divulgación científica donde tanto Edgar como un servidor que estamos inmersos en la academia, lo utilizamos como parte de nuestro material didáctico también para compartirlo con las nuevas generaciones y provocar en ellos pues ganas de investigar o de generar líneas de acción. O sea, por ahí está abierta la convocatoria. Si se suman, bienvenidas. Y si recomiendan a alguien, bienvenido también. Excelente. Digo, bueno, maravilloso. Yo sí recomiendo a la doctora Niltie por ahí, si se quiere sumar, la recomiendo ampliamente. Tiene una larga trayectoria en estudios específicos sobre cómo se vive el territorio, sobre cómo se piensa el territorio. Y si quieren algo de literatura y psicología, me avisan. Claro. Y sí, muchachos, muchas gracias por la invitación al Posil Congreso. Pues ahí está la invitación al Congreso.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en La Posilga, por revivir estos viejos recuerdos. Créeme que hoy me dejó de doler un poquito la rodilla gracias a estos comentarios, ¿no? De saber que alguna vez caminamos rumbo al Tircuautla y pasamos por el Hawái y hicimos cosas que son muy diferentes a aquellos muchachos vándalos que hicieron de las suyas esta semana en el Ixa. Nosotros no fuimos así, gracias a Dios. Y hoy somos profesionistas de bien. Un último mensaje para la comunidad postiliguera, Yaque. Pues, sigan compartiendo aquí sus experiencias. Definitivamente, la vida es bien corta, la vida es breve, vívanla responsablemente y pues la verdad yo estoy muy enamorada de la psicología. Me encanta saber que muchos más se suman a estas filas. Digo, hay muchos caminos y muy diversos, entonces pues sigan su corazoncito. Y qué mejor que poder compartir entre generaciones. Ahorita sí ya siento ese dolor de la rodilla intergeneracional, ¿no? Pero creo que podemos aprender de todos, los jóvenes, de los medianos, de los chavorrucos como nosotros. Pues Excelente, excelente. excelente. Pues muchas gracias. Y yo creo que uno de esos aprendizajes, retomando un poquito una de tus respuestas, era precisamente de cuando se dedican a los grupos, el trabajo con grupos, manejo de grupos, siempre va a haber ese personaje que tú decías, ¿no? El que es conflictivo, el que se te pone, y que de alguna forma ese personaje cuando lo encuentras es el que te permite dar ese cierto crecimiento, ¿no? A veces lo más sencillo es decir, me retiro, pero ese personaje que repito, se repite en las experiencias cuando estás frente a los grupos, es el que te permite decir de aquí soy y de aquí sigo creciendo, ¿no? Entonces, así como también entendemos que Posilga hay, cada quien tiene tuvo o tendrá su Posilga en su versión, pues así podemos aprender que todos podemos encontrar ese personaje dentro del manejo de grupos, pero que si nos mantenemos ahí, seguiremos creciendo. Pues muchas gracias, Jacqueline. Para cerrar, Carlos. Muchísimas gracias a quienes estuvieron conectados siguiendo esta transmisión. Nos estamos viendo en el siguiente episodio. Gracias, bye Gracias. bye. Bye. Bye.